Bueno, seguimos con la clase de gestión de memoria. Vamos a repasar los temas de paginación y después seguimos con segmentación. Bueno, la última clase hablamos de paginación y la anterior también hablamos de paginación. Hoy lo que vamos a hacer es tocar por encima el tema de paginación y ver si les quedaron los conceptos principales y después empezar con segmentación. Entonces, hablamos de paginación como un método de asignación de memoria no contigua, que lo que te permite es eh, fraccionar al proceso en un orden no consecutivo, aleatorio, completamente aleatorio. O sea, tu proceso, dividirlo en esos marcos, o en realidad en esas páginas, y ubicarlos en marcos de memoria ubicados en la memoria física. Lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, estornudo. Lo que tenemos que tener en cuenta, y algo principal de todo esto, es que el tamaño de las páginas y de los marcos eh, son iguales. Entonces, lo que hacemos es dividir al proceso en páginas y esas páginas las ubicamos en la memoria física en distintos marcos. Vamos a ponerlo. Para seleccionar, ahí está. Para seleccionar una página de la memoria lógica, eh, lo que voy a tener es una serie de bits, que los vamos a llamar P, y después dentro de un proceso y dentro de una página en particular, puedo seleccionar un desplazamiento, un offset. Ese offset lo voy a de una forma seleccionar con los bits de desplazamiento. Entonces, si yo tengo un ejemplo de 32 bits, tengo 12 bits de desplazamiento, voy a tener 20 bits para seleccionar el número de páginas. O sea, 2 a la 20, voy a poder seleccionar 2 a la 20 páginas de memoria, de memoria lógica. ¿Qué más? Este era el esquema general, o acá sería un esquemático del método de paginación, en donde digamos, para poder seleccionar una página y un desplazamiento voy a tener que tener una tabla o un repositorio o algo que me indique digamos, las direcciones físicas. Entonces, con el número de página eh, obtengo la dirección física de donde comienza el marco de donde va a estar ubicada esa página. Esto es como si fuese que tengo los marcos acá, como si fuese un marco de un cuadro que está vacío, y en algún lugar de ese marco voy a tener de alguna forma ubicada esa página. Le sumo el desplazamiento, que el desplazamiento es, lo voy a tener tanto la dirección lógica como la dirección física. Al sumarle el desplazamiento, obtengo la dirección de memoria física que estoy buscando. O sea, la dirección física se va a corresponder con una dirección de base de un marco más el desplazamiento. Esto sigue siendo repaso, ya lo recontravimos 2 veces por lo menos.
Este era un ejemplito que vimos, donde tenemos que sería ahí no me sale la palabra, una relación entre la posición de, de la ubicación donde se encuentra la página, la página 0, la página 1, la página 2, la página 3, va a corresponder con el valor del marco que voy a tener dentro de la tabla. O sea, el índice de la tabla de páginas me va a dar la ubicación dentro de la tabla de páginas. Y se va a corresponder con la página. Y el contenido de la tabla de páginas me va a dar la dirección del marco de página. Hablamos un poquito de qué pasa si la página o el marco son pequeñas o si son grandes. O sea, si es muy pequeña la página, como ventaja principal es que tengo poca fragmentación interna, porque yo reduzco o hago una reducción de las partecitas que yo voy cortando mi proceso, digamos, en esas pequeñas paginitas, pero digamos, lo que provoca una paginación con una tabla, con una página demasiado pequeña es que tengo que hacer demasiados saltos entre la tabla de página y la, y la página en cuestión, y esa pequeña paginita que yo quiero acceder. O sea, cada vez que yo tenga que leer una página, sí o sí antes tengo que leer la tabla de páginas. Y una vez que leí la tabla de páginas, voy y leo la dirección física. Por cada lectura tengo que hacer 2 lecturas reales. Si es grande la página, tengo menor, acá, si es grande, mayor fragmentación. eh, Creo que recién hablé de... No, está bien, dije menor, estoy medio dormido todavía. No me acuerdo si cuando hablé de pequeña dije menor o mayor, pero no importa. Si es grande tengo mayor fragmentación interna porque si bien tengo una página más grande y con por ahí con una entrada de la tabla de páginas selecciono todo el proceso o gran parte de ese proceso, si hay parte de esa página que no utilizo, si no utilizo un byte de toda esa página, o de todo ese marco, eh, es desperdicio del método, digamos. Y mejoro la velocidad de transferencia porque solo voy a tener que acceder una vez a la tabla de páginas y luego al marco en cuestión. Cuando usamos un esquema de paginación no tenemos fragmentación externa, todos los marcos libres podrán ser asignados a un proceso que los necesite, sin embargo lo que sí podemos tener es un cierto grado de fragmentación interna. Esto creo que lo vimos bastante y si alguno no lo entendió, me avisa, pero me parece que ya lo vimos con todos los ejemplos de asignación de memoria continua y ahora con paginación también. Eh, Esto lo mencionamos también, que el tamaño de la página es igual al tamaño del marco y es una configuración que está definida en el hardware. Y que el sistema operativo puede aprovecharlo o no. Yo podría tener un sistema operativo, podría tener un hardware de páginas de 4K o de 4 megas, pero el sistema operativo está programado solo para páginas de 4K. Entonces, eh, por más que lo tenga en el hardware, no la voy a poder utilizar, las páginas de 4 megas. O podría tener un sistema operativo que aproveche esa configuración del hardware y tenga los dos tamaños de página.
Esto es otro ejemplito de fragmentación. Esto creo que ya lo vimos bastante claro. Vamos con los conceptos más teóricos. Em, Esto lo que nos tiene que dejar es que el sistema operativo tiene que tener una lista de las páginas utilizadas por cada proceso. O sea, cada proceso va a tener que guardar su tabla de páginas. O sea, si tengo 10 procesos, tengo 10 tablas de páginas distintas, una para cada proceso. Y el sistema operativo va a tener que tener, de alguna forma, contabilizar el, digamos, el mapeo de la memoria física en función de los marcos, o sea, para saber qué marcos tengo libre y para poder ubicar un proceso nuevo o extender alguno de los procesos que ya tengo que saber qué marcos me quedan libres. Y el sistema operativo va a ser el encargado de asignar ese marco disponible o no. Paginación, una entrada de la tabla de páginas tiene 4 bytes, o sea, 32 bits, o sea, esto sería una entrada de estas de acá, de la tabla de páginas, tiene 32 bits. Con 32 bits puedo direccionar 2 a la 32 marcos. Con 2 a la 32 marcos, esos son 4 teras. Si el tamaño de cada marco o de cada página es de 4K, o sea, 2 a la 12, 4096, el tamaño de la memoria direccionable va a ser de 16 teras. O sea, yo a un sistema de 32 bits le podría poner o instalar, digamos, como hardware hasta 16 teras de memoria RAM. No tendría ningún problema, salvo una cuestión física. Ya ahí intervienen cuestiones físicas de que, digamos, por ahí no puedo manejar slots de memoria no sé, de 8 teras. No hay memorias de 8 teras, no hay memorias de 4 teras. Por más que le ponga mucha cantidad de slots, pero bueno, llegado el caso, si es un hardware que tiene suficiente cantidad de slots como tamaños máximos de la memoria física, del hardware físico de ese chip de memoria, podría llegar hasta 16 teras. Entonces, pero digamos, ¿para qué nos sirve todo esto? Es para obtener un tamaño de tabla de páginas por cada proceso. Entonces concluimos que la tabla de páginas va a tener 2 a la 32 dividido 2 a la 12. 2 a la 32 marcos dividido 2 a la 12, que es el tamaño de una página, de un marco. Esto nos da 2 a la 20 entradas. Esas 2 a la 20 entradas son cada una de estas que tengo acá. O sea, cada una de estas posiciones. La posición 0, la 1, la 2, la 3, la 2 a la 20. Y 2 a la 20 por 4 bytes, que eran los 32 bits que habíamos mencionado antes, nos da que el tamaño en megabytes o en bytes, expresado en bytes, de la tabla de páginas es de 4 megas. Ahí Facundo pone, solo los enlaces de server de A32 le va metiendo. Pues, ¿qué significa? Que le podés poner hasta
32, 32 gigas de RAM, decís, le podés poner en un server. Sí, hoy en día ya no. Sí, los servidores soportan muchísimo, pero no. El tamaño de de los chips de memoria no llegan. Por ejemplo, los servidores que en algún momento les mostré tienen 16 slots de memoria RAM. Para poner 16 slots de memoria, para completarlos tenés que tener, y completar los 16 teras, tenés que tener un tera de RAM por cada slot. Suponete que los fabrican. Podría llegar al tamaño teórico máximo de los 16 teras. A eso iba con que es medio complicado, pero bueno, manejarlo lo podría manejar. Estoy pensando cuánta memoria tengo. 512. Creo que los servidores que le mostré tenía 512 gigas como máximo. No llegás a medio tera. Y son servidores. No me acuerdo si eran slot de 64 gigas o de 32 gigas. No importa. Igual no va el tema, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que por cada proceso que yo tenga en el sistema, voy a tener una tabla de páginas de 4 megas, que, eh, que digamos, es una pérdida administrativa de lo que, de lo que necesitaría el sistema operativo para administrar los procesos que va manejando. O sea, si yo tengo un proceso de 16, de 12 megas, como es el ejemplo que vamos a ver más adelante, ese proceso de 12 megas en realidad va a terminar ocupando 16 megas con una paginación de un solo nivel. Si tengo un proceso de 100K, con este criterio, va a terminar ocupando 4 megas más 100K, o sea, 4100K. Si tengo un proceso de 1K, lo mismo, 1K más, medio, medio pobre ese proceso, ¿no? Pero sería 4 megas más 1K. Y como información administrativa, gastar 4 megas es demasiado en función del tamaño de la memoria, pero también es demasiado a la hora de hacer un cambio de contexto, porque en un cambio de contexto yo lo que tengo que hacer es reemplazar el PCB de un proceso por otro, y cada vez que yo hago un reemplazo de un PCB por otro, lo que tengo que hacer es eh, cargar la tabla de páginas de cada proceso. Entonces esto va a hacer que aumente el tiempo de cambio de contexto entre un proceso y otro. O sea, básicamente un esquema de paginación de un solo nivel no es eficiente ni en función del tamaño de la tabla de páginas, ni en función de la velocidad. Entonces lo que se implementa, acá me parece que hoy me lo puse a leer y el título no está bien. Yo lo que quise poner acá, puse solución para páginas de 4 megas, paginación de 2 niveles. Lo que quise explicar es solución para tabla de páginas de 4 megas, aplico, o sea, esto sería, ¿dónde estoy? Más arriba, acá, para sería tabla de páginas de 4 megas, para no tener tabla de páginas de 4 megas.
Para evitar eso, lo que voy a terminar aplicando es una paginación de 2 niveles. ¿Y en qué va a consistir esa paginación de 2 niveles? Primero voy a tener que tener un registro de la CPU que me va a indicar la dirección base donde comienza la tabla de directorios. Esa tabla de directorios va a estar direccionada, o sea, voy a poder direccionar dentro de esa tabla con 10 bits, acá del directory. Con esos 10 bits puedo hacer una selección del 0 al 1023, o sea, 1024 posiciones. Con esas 1024 posiciones, lo que voy a poder direccionar es el 1024 tablas de página. La dirección de donde comienza 1024 tablas de página. Este contenido que voy a tener acá va a ser la dirección base de una tabla de páginas. Una vez que tengo la dirección base de una tabla de páginas, me tengo que desplazar un desplazamiento dentro de esa tabla de páginas. Lo voy a tener también con 10 bits. Y con el mismo criterio que antes, acá también voy a tener las 1024 posiciones dentro de la tabla de páginas. Una vez que encuentro el desplazamiento dentro de la tabla de páginas, el contenido de la tabla de páginas me va a dar la dirección física donde comienza la página, que es esto de acá. Le sumo el offset, como hacíamos con la paginación de un solo nivel, dentro de esa página. Fíjense que es un page acá, esto sería dentro un marco en la memoria física, y le sumo el offset y llego a la dirección de memoria física que quiero leer. Entonces, tengo un registro del procesador que me dice la dirección base de la tabla de directorios. Con el directory o con el desplazamiento dentro de la tabla de directorios obtengo la dirección base donde comienza la tabla de páginas. Con la dirección de la tabla obtengo el desplazamiento dentro de la tabla de páginas. Y con esa dirección que me dice ese desplazamiento más la base que tengo acá, obtengo la dirección física de donde comienza el marco o la página en memoria, le sumo el offset y llego a la dirección física. ¿Qué tengo como ventajas? Bueno, primero que para guardar una tabla de páginas, lo que hago es primero guardar la tabla de directorios, o sea, los directorios completos, estas 1024 posiciones por 4, o sea, tengo 4K acá, y después por cada una de estas que yo tengo información, o sea, por cada una de estas que yo tengo información, guardo una tabla de páginas. Si yo necesito, acá lo que voy a poder direccionar con páginas de 4K, si esta página mide 4K, tiene como tamaño 4K, puedo hacer 1024 por 4K, me da 4 megas. O sea, puedo tener en total 4 megabytes de información por cada tabla de páginas. Para el caso del ejemplo que estamos viendo ahí, de 12 megas, guardando 3 tablas de páginas, con 3 de estas así, ya puedo guardar los 12 megas. Entonces, ¿cuánto va a ocupar? A ver si están ahí, si están dormidos. ¿Cuánto va a ocupar el proceso en memoria realmente? Un proceso de 12 megas. Sin ver la siguiente hoja. ¿Chan? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien ahí o estoy hablando solo? El tema es así, vos tenés un proceso de 12 megas. Ese proceso
en realidad en memoria va a terminar ocupando más porque la tabla de páginas, o digamos toda la información administrativa, va a hacer que ocupe más. Entonces, a lo que voy, ¿cuánto va a ocupar en realidad ese proceso para poder direccionarlo con una paginación? Vamos otra vez. Si tuviese una paginación de un solo nivel, así, ¿cuánto ocuparía ese proceso de 12 megas? ¿Cuánto ocupa la tabla de páginas completa en un método de paginación de un solo nivel? Eso lo tienen acá. O sea, no, mirá, la tabla de páginas, cuando es una paginación de un solo nivel, para cualquier proceso con estos datos de 32 bits, todo lo que vemos acá, la tabla de páginas te va a ocupar 4 megas. Solo la tabla de páginas. Y si el proceso en sí ocupa 12 megas, entonces el proceso completo, o sea, con la información administrativa que necesita el sistema operativo, va a terminar ocupando 16 megas. 16 megas. O sea, estos 4 más los 12 del proceso. O sea, voy a necesitar un montón de entraditas de acá para direccionar marcos de la memoria física. O sea, van a ser 12 megas dividido, no sé, marcos de 4K te da la cantidad de marcos que vas a necesitar. Y después toda la tabla de páginas completa. Toda la tabla de páginas completa son 4 megas. Entonces ahí tenés 16, 4 más los 12, 16 megas. En cambio, en una paginación doble o de dos niveles, lo que vas a necesitar es, primero, digamos, vas a tener que guardar la información que se guarda acá, apuntada por la tabla de directorios, sí o sí, y la tabla de páginas. La tabla de páginas, pero solo la que el proceso necesite. Solo la que el proceso necesite. O sea, si el proceso te ocupaba toda la memoria, sí, vas a necesitar también 4 megas. Pero en este caso, que son 12 megas, vas a necesitar 4K de acá. Estos son 1024 entradas por 4, son 4K. Y después dijimos que 4 megas de un proceso lo direccionabas con una tabla de páginas de 1024. O sea, con 3 de estas, 1, 2, 3, ya tenés los 12 megas seleccionados. Entonces, con 4K más 4K más 4K, más los 4K de la tabla del page directory, te da 16K. O sea, son 12 megas más 16K. Me digo que me estoy respondiendo solo, pero bueno. Si yo tuviese un proceso de, no sé, 8 megas, solo necesitaría dos de estos. Con dos page table. Con este seleccionas 4, con el siguiente seleccionas otros 4 y sí o sí necesitas este. Toda la explicación esa que tenemos acá, que acabo de dar recién, es lo que estoy demostrando acá. Quiero hacerlo un poquito más gráfico.
Vamos a... Bien. Acá se reutiliza todo. Con el Page Directory, con una entrada selecciono una tabla de páginas. Con dos entradas, dos tablas de páginas. Y así. Una, dos, tres. Y esto sigue hasta la 1024. De la 0 a la 1024. Pero ya con 3 ya me alcanza. Con 3 entradas. ¿Por qué? Esto no, tengo el lugar ahí. Esto es así. Con una entrada acá selecciono una página. Con otra entrada, con otra entrada, con otra entrada, selecciono otra página igual a esta. Con otra entrada, selecciono también la dirección base de este y le tengo que sumar el offset y todo eso. Y esto tiene 1024 entradas, o sea, tengo 1024 páginas por cada una de estas. Y después voy a tener otras 1024 ahí, otras 1024 páginas más. Y con esta también, otras 1024 páginas más. Otras 1024. Y estas son 1024 también. Tengo de la 0 a la 1023 páginas. Entonces tengo 1024 por 3, sería 3096, si no me equivoco. 3072, no, 40, sería 40 por 4 sería. Sería 3072 entradas de esta que voy a tener acá. Esto por 4096. Estos son los 12 megas. Si cada una de estas páginas tiene 4K, me va a dar un tamaño de 12 megas, que es de donde yo partía como tamaño del proceso. Si estas 4, entonces lo que voy a tener como información administrativa son estas 4 tablitas. Esta y esta tabla. El resto de las entradas, esto lo voy a borrar. Esto sería grande así, digamos. Tiene el mismo tamaño que este de acá, que es de 1024, pero para decir que solo utilizó 3 y el resto te va a decir que están en 0. Acá te va a decir que no hay nada. O sea, no estoy utilizando Page Directory de acá. O sea, no tengo más tabla de páginas. Supónganse que el proceso crece. ¿Qué es lo que hace? Agrega una nueva entrada acá. Agrega una nueva entrada. ¿Y qué apunta esa nueva entrada? A una nueva tabla de páginas. O sea, voy a tener una nueva de estas. Ya no me queda casi espacio, ¿no? Pero que me va a apuntar a dónde. Esta nueva me va a apuntar la que tengo ahí.
esa nueva que va a estar ahí, va a apuntar también a 1024 páginas. Entonces ya ahí va a ocupar 16 megas. Si quiero agregar otros 4 megas más al proceso, 20 megas, voy a necesitar nuevamente otra nueva de estas con otra nueva entrada acá. Y esta me va a apuntar a esta de acá. Y así voy incrementando el tamaño del proceso. Exactamente, a medida que crece el proceso se crea una nueva page table y una nueva entrada de la page directory. Y así puedo direccionar lo mismo que tenía antes, pero de alguna forma acotando la tabla, o sea, toda la información administrativa que yo necesito, en función de lo que necesito y no de todo lo que de todo lo que podría utilizar. Toda esa explicación que di recién es esto que tenemos acá. Y entonces, de esta forma, hacer un cambio de contexto es más económico porque estoy guardando nada más 4K, 4K, más los otros dos que tengo acá, o sea, 16K. Con todo eso hago un cambio de contexto rápidamente. Con 16K es mucho más sencillo que mover 16 megas. Perdón, 4 megas. Em, Otro punto importante de todo esto es que dijimos que para hacer una lectura o escritura en memoria, en una paginación de un solo nivel, necesito por lo menos dos accesos a memoria. O sea, primero ingresar a la tabla de páginas y después, con la dirección física que me da la tabla de páginas, llegar a la dirección física en la memoria y leer nuevamente la memoria o escribir nuevamente la memoria y ya tengo dos accesos a memoria. En cambio acá voy a tener tres accesos a memoria. ¿Por qué? Primero voy a necesitar entrar al page directory o a la tabla de directorios. Esa tabla de directorios me va a decir la posición base donde está la tabla de páginas de esa entrada, que es otro acceso a memoria. Me sumo al desplazamiento dentro de la tabla y obtengo la dirección base de la página. Y le sumo el offset y llego nuevamente a leer la memoria por tercera vez. Entonces acá voy a tener 1, 2, 3 accesos a memoria. Entonces, eso sería digamos, el contenido de las entradas de directorio y el contenido de las entradas de la tabla de página. O sea, aparte de los bits que me permiten seleccionar, fíjense, una entrada del directorio de páginas o del directorio, digamos, me va a dar la dirección base de la tabla de páginas. O sea, me va a dar la dirección base donde tengo esto de acá. Esto me está apuntando ahí. Esto que está en gris acá, ese gris que está ahí. ¿Dónde está? Entrada de la... Esta de acá. Me va a dar, es esto gris de acá. Pero también tengo la posibilidad de seleccionar la disponibilidad. ¿Sí? Si está disponible o si no. Si no está disponible, quiere decir que no tengo una entrada. Yo veo este bit que tengo acá y con ese bit obtengo cuántas entradas tengo acá. Pues esto en realidad va a tener información, pero si ese bit está en 0 de disponible, quiere decir que no hay nada disponible.
Y con esto tengo la posibilidad también de, como es, si estoy trabajando a nivel usuario o a nivel eh, supervisor, o sea, con qué nivel estoy accediendo a esa página. También podría seleccionar si es de lectura o de escritura y lectura. Por ejemplo, podría seleccionar si el, la página que voy a acceder es código, digamos, tengo información de código o tengo información de datos. Si es una variable lo que quiero modificar, voy a tener que permitir una escritura y una lectura. Si es solo código, lo que cargo en esa página, lo que voy a tener es solo lectura. Después, una entrada de la tabla de páginas, esto que tengo acá, la PTE, me va a dar todo este registro que tengo acá, es una entrada de la tabla de páginas, sería este rectangulito que tengo ahí. ¿Qué me va a dar ese rectangulito? Me va a dar primero la dirección base donde comienza la página, que es lo que me está diciendo acá. Fíjense, una entrada me está diciendo la dirección base donde comienza la página. Y después, acá, de ahí, el bit D lo que me va a permitir es, en realidad lo que me va a indicar es si yo estoy swapeando páginas a disco, a memoria secundaria, me va a decir si esa página en disco fue modificada. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que ustedes están procesando, ¿no? Ustedes no, el procesador está haciendo cambios de contexto entre un proceso y otro y está procesando información. En algún momento alguno de los procesos los va a enviar a memoria secundaria, o sea, los va a swapear y los va a enviar a disco. Ese swapeo lo que va a hacer es decir, bueno, tal página ahora ya no está en memoria y está en disco. Podría ser una opción. O podría swapear a disco y mantener la información eh, en la memoria física también. O sea, tener la información duplicada en la memoria y en la swap. Entonces, lo que hago con este bit es decirle que, digamos, que la información que yo tengo entre la memoria física y la memoria secundaria es la misma o no. O sea, si yo toqué algo de esa página en la memoria física, también lo voy a tener que modificar en la memoria, en la swap, en la memoria secundaria. Entonces, si yo cambié algo, le pongo un 1. Entonces, y permanece en 1 hasta que sea puesto a 0. El procesador lo cambia a 1 si la página apuntada por el descriptor fue escrita. O sea, si yo modifique algo, lo pongo en 1. Si no modifique nada, lo dejo en 0. Entonces, cuando yo vaya a actualizar lo que tengo en swap, voy a tener que ver este bit, y si está en 1, voy a tener que replicar la información de esa página en el swap también. Es parte de la información administrativa. Esto básicamente es lo que explicamos recién, es la paginación de 2 niveles, que voy a tener 10 bits para, acá le pongo número de página exterior, o en realidad es de la tabla de página, de la page de directory, de la tabla de directorios, digamos, y esta es de la tabla de páginas, estos otros 10 bits, y este es el offset, el desplazamiento.
Y esto es lo mismo que vimos recién, básicamente. Entonces después lo que vimos, una hora de repaso, eh, lo que vimos es que para acceder a una posición de memoria con una paginación de 2 niveles, necesito acceder 3 veces a la memoria. Esto implica que por cada página o marco que yo quiera acceder, nuevamente tenga que acceder 3 veces. Y así con todos los procesos y todas las páginas de cada proceso. Para cortar un poquito los tiempos, lo que se utiliza es una paginación con un registro, con un buffer de traslación, digamos. Que lo que mantengo acá son las direcciones físicas de las páginas más utilizadas. Entonces lo que tengo que hacer es buscar en este buffer, en esta TLB, la página que quiero acceder, y si está en esa TLB, directamente ya accedo a la dirección física, sin acceder a la memoria. O sea, estoy salteándome un acceso a memoria. Si lo encuentro. Si no lo encuentro acá, voy a tener que eh, acceder a la memoria física. Y ahí sí me va a dar la dirección base de la página que tengo acá. Esta es la dirección base F, supóngase que acá está la base, y le sumo el desplazamiento. Entonces, como máximo, dijimos que esto era un 20%, digamos, del acceso. Para acceder a una dirección física, voy a necesitar 1,2 1,2 tiempos para acceder. Voy a necesitar 1,2 accesos a la memoria física. Esto es el 20%, digamos, de un acceso a la dirección física. Como mínimo, perdón. Y como máximo voy a tener un 2,2, porque voy a perder tiempo en buscar acá, más que no lo encontré, saltar a la tabla de páginas y luego saltar a la dirección base más el desplazamiento de la dirección física. O sea, me va a dar, digamos, estos 1, estos otro, más lo que perdí acá, 2,2. Y este tema ya es nuevo, ¿no? Eh, Conceptualmente, esto se aplica a una tabla de páginas de un nivel como de n niveles. O sea, si tengo paginación de 2 niveles, también puedo tener un registro TLB, que también me va a dar la dirección física y me salvo, o el procesador de alguna forma se salva de ir a buscar a la tabla de directorios y después a la tabla de páginas y después a la página, accediendo directamente a la TLB. Acá voy a buscar agua y seguimos con este temita así. Bueno, una tabla de páginas invertida, el principio va a ser completamente distinto al que vimos anteriormente con una tabla de páginas. En una tabla de páginas de uno o de dos niveles, cada proceso tiene su tabla de páginas. O sea, si tengo 10 procesos, tengo 10 tablas de páginas. Si tengo 20, tengo 20. En una tabla de páginas invertida hay un único repositorio de paginación, digamos, de tabla de páginas,
que el que lo va a administrar es el sistema operativo. Anteriormente también lo administra el sistema operativo, la tabla de páginas y todo eso, pero en este caso el sistema operativo mapea toda la memoria física, en una tabla de páginas general. Entonces, de esta manera, lo que hace es reducir el tamaño de la tabla de páginas. Si yo voy sumando cada tabla de páginas de cada procesito, comparado con una tabla de páginas general o masiva del propio sistema operativo, esta va a ser más pequeña. ¿Conceptualmente se entiende eso? Ahora está todo centrado en uno solo. Antes cada uno tenía su propia tabla de páginas. Bueno, lo voy a tomar como un sí. Ya vamos a ver, Facundo. No es que, o sea, por un lado es mejor porque disminuyo el tamaño de la tabla de páginas. Ya no tengo eh, tabla de páginas por cada proceso, sino tengo una sola administrada. Esto tiene esa ventaja, pero tiene también una desventaja. Lo que voy a necesitar para posicionarme dentro de una dirección lógica, primero voy a necesitar diferenciar entre los procesos que están, digamos, en la memoria. ¿Cómo me voy a diferenciar? Con el Process ID. Ese Process ID, si recuerdan la clase de procesos, es único para cada proceso. Yo tenía 20 procesos cuando hicimos el TP3. Todos los Process ID eran todos distintos, consecutivos, el bash y todo eso, y el que corría del SSH. Todos los procesos tenían un Process ID distinto. Entonces, con ese Process ID más la página de ese proceso, si recuerdan, página 0, 1, 2, 3, 4, eso no les cambia nada del lado del procesador. Lo que voy a tener que buscar es dentro de esta tabla general o de esta tabla de páginas del sistema operativo, la combinación Process ID página. Vamos a un ejemplo. Yo tengo un proceso. Ese proceso tiene, no sé, 4 páginas. Fui demasiado. Vamos a poner proceso P0. Proceso 0. Tiene un PID 1542. Y tiene 2 páginas. 2 páginas. Tiene la página 0 y la página 1. Después voy a tener otro proceso proceso 1, tiene un Process ID, no sé, 1950. Y tiene 4 páginas ese proceso. Lo que tengo que borrar es page 3, page 4. Entonces, lo que voy a tener acá, supónganse, es primero el Process ID. Por ejemplo, ahí
1500, macanas, no lo vamos a guardar. 1542. Acá vamos a encontrar un 1542. Se me fue de mambo. No. 1542, ahí está. Y acá puede ser página, no sé, 1, que tenía 2 páginas. Y me va a dar esta dirección. Yo lo que voy a tener que hacer es, ¿a qué dirección lógica querés acceder? A la 1542, 1. O sea, lo que voy a tener acá es 1542, 1. Ah, bueno, entonces la voy a tener que buscar. Pero para buscarla, vos acá vas a tener, si me permite, 1500, ahí está, 1433, página 22. Esto como para ponerle cualquier valor, ¿no? 1433, página 15, no sé, cualquiera, ¿no? 1542, página 0, el 1, o sea, el process ID 1 y la página 0, estoy tirando cualquiera, ¿no? Y lo que va a tener que hacer el sistema operativo es comparar. Si lo que me está diciendo el usuario que quiere acceder, que es el process ID, y la página está en la primera posición, en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, hasta que la encuentre. Una vez que la encuentra, ese desplazamiento se va a corresponder con el desplazamiento del número de marco. Y ese número de marco más la dirección de desplazamiento me va a dar la dirección física. Entonces, para una combinación 1542-1, me va a dar 1, o esto sería 0, 1, 2, 3, 4. O sea, marco 4. Voy a tener acá el 4 o sea, 3 marcos atrás, 3 igualitos a este. Voy a tener uno ahí, otro ahí y otro acá. 4 marcos antes. O esto, y me dio 4. Y esto creció ahí. Y ahí obtengo la dirección base donde comienza esa página. Le sumo el offset o desplazamiento y tengo la dirección física que voy a leer. ¿Se entiende eso? O sea, tengo una búsqueda acá, tengo que comparar, a ver si lo encuentro. ¿Se entiende? Exactamente, lo busca y se fija el marco. Y eso es lo que, digamos, al marco que tiene que ir en la memoria física. O sea, cada una de estas entradas es una posición de la memoria física. Si yo tengo, no sé, 8 GB de RAM y tengo marcos de 4K, voy a tener que hacer 8 GB dividido 4K. Y esa es la cantidad de marcos que voy a tener. Y es la cantidad de entradas que voy a tener de tabla de páginas. ¿Qué pasa con este sistema? Primero, yo tengo que buscar de forma eficiente dentro de toda la tabla de páginas.
tengo que comparar. El primero es no, el segundo es no, el tercero es no. Con todos los que tengo acá. Y si no encuentro la última posición, estoy prácticamente buscando de forma, digamos, forma secuencial, estoy buscando de forma secuencial este par de contenidos. Y eso es un tiempo de búsqueda demasiado alto. Buscar de forma secuencial es algo bastante, bastante lento en comparación. Porque yo tengo que buscar desde la posición 0 hasta que lo encuentro. Y si lo encuentro en la última posición, tengo que recorrer todas las posiciones, no sé, las que haya. Eso implica lentitud y falta de rendimiento, de performance. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se hace en este tipo de tabla de páginas invertida? Obtener en función de este Process ID y esta página, se le aplica una función hash. A esa función hash se las mapea en una tabla hash. Y esa tabla hash te dice directamente en qué, esto con hash, sería paginación con hash. Y esa posición que tengo ahí, esto no sería Process ID, en realidad sería la combinación que tengo ahí. Se le aplica la función hash y con la posición hash directamente me va a decir en qué posición está. O sea, ya no tengo que buscar. Pero sí, lo que voy a tener que hacer es ir a buscar una tabla intermedia, que es esta tabla hash. Ya modifiqué todo la tabla. Y con este hash obtengo la dirección que tengo acá. Por un lado gané porque ya no tengo que buscar de forma secuencial. Ya con la función hash gano en velocidad. Pero por el otro lado también pierdo en el sentido de que las funciones hash no siempre dan un resultado. Perdón, las funciones hash no siempre, para un par de valores, dan un único resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí, para la función aplicando hash con la 1542.1 te da esta posición. Pero aplicando para el, no sé, 1832 y página 73, también te da este resultado. Entonces ahí tenés colisiones de los resultados de la función hash. Entonces vas a tener que hacer una segunda búsqueda ahí y filtrar ese resultado de la función hash. Pero digamos, quédense con que aplico con el Process ID y la página una función hash, y esa función hash me da la entrada de la tabla de páginas directamente. Me dice es la 4 acá. 4, vas ahí, te da el desplazamiento, como antes, y obtengo la dirección base del marco. Después, el método en sí, el de páginas, de manejo de páginas invertidas, implica que vos por cada entrada de la tabla de páginas tenés que tener un proceso distinto y una página distinta. Y estar, digamos, apuntadas por este par de valores.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este de acá, esta, si lo puedo relleno, si este marco, este que está en verde, lo quería compartir entre dos procesos? No puedo. ¿Cómo hago para que otro proceso que tengo acá, C, 1710, página 12, también me apunte ahí? No voy a poder con este método. O sea, para que este desplazamiento también aplique acá. No lo voy a poder aplicar. Entonces tiene problemas con la compartición de datos. Los sistemas después, digamos, mediante otros mecanismos, pueden compartir información, pero directamente no lo pueden hacer. Entonces es muy difícil de implementar compartición de memoria entre distintos procesos. Y bueno, ahí abajo les pongo algunos ejemplos. Ultras, no, Ultra Spark, Ultra Spark 64, PowerPC. Estoy tratando de recordar, que creo que la Xbox 360 tiene un sistema de paginación ¿cómo es? Con páginas de tabla invertida, o sea, aplica este mecanismo. Eh, digamos, es algo que se utiliza. Y también este método también puede ir eh, de la mano de lo que vimos antes, de tener un registro de paginación TLB. Y es el mismo criterio que tenía antes. En vez de ir a buscar a la tabla única de páginas, voy a buscar a la TLB. La TLB aplica para paginación de un nivel, de dos niveles, o con tabla de páginas invertida. ¿Se entendió hasta acá? Hasta ahora lo único que vimos de nuevo es esto. Vamos a arrancar segmentación y por lo menos terminamos con los conceptos de segmentación. Esto me quedó todo trastocado, pero no importa. Bueno, esto. Bueno, otro de los esquemas de asignación de memoria eh, que de alguna forma establecimos en el comienzo, en el origen de todo esto. Fíjense que acá dijimos que había distintos tipos de asignaciones de memoria. Vimos para los métodos de asignación no contigua o continua, paginación, lo vimos entero, y todos los mecanismos que me permiten paginar, que me facilitan la paginación. Y otro método de asignación de memoria no continua es la segmentación. ¿En qué consiste la segmentación? Ahí está. ¿En qué consiste la segmentación? Consiste en dividir la memoria, toda la memoria que yo tengo, en distintos segmentos. Medio redundante la cosa, ¿no? Pero estos segmentos ya no van a ser segmentos de tamaño, de un tamaño fijo, sino que van a ser segmentos de tamaño variable. Y ese tamaño va a variar en función de la necesidad de cada uno de los procesos. Además, esa segmentación lo que, lo que va a tener, digamos, hasta como lo
lo establecemos acá o como lo definimos hasta este momento, parece un sistema de partición, parece un sistema de asignación dinámica de memoria, porque yo acá tenía particiones dinámicas de distinto tamaño, y las podía ubicar en cualquier lado. Hasta el momento es como muy parecido a este método de asignación. Pero lo que va a tener de novedoso, de distinto, es que no hay ordenación, no hay un orden específico. Tengo lo que dice es un espacio lógico de direcciones, es una colección de segmentos y cada segmento tiene un nombre y una longitud. Antes, en la asignación dinámica, todo un proceso estaba descrito en una porción de memoria continua. Ahora, lo que vamos a tener en este método de segmentación es que un proceso, si bien va a tener sus segmentos definidos de forma continua, un proceso puede tener varios segmentos asignados. Entonces, un usuario puede especificar, por lo tanto, cada dirección proporcionando dos valores, un nombre de segmento y un desplazamiento. Esto es un método más orientado a lo que es la programación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener en mi proceso una parte que sea el código del proceso. Y ese código del proceso va a tener un segmento ubicado, no sé, en algún lugar de la memoria, al principio, digamos, de la memoria. Después puedo tener variables globales o variables del proceso. Y esas variables van a estar descritas en otro segmento distinto, en otro lugar. No sé, digamos, a ver si no lo repito acá. No lo repito, entonces lo voy a graficar. Vamos de nuevo en el Paint. Yo puedo tener mi memoria física. Esta va a ser mi memoria física. Puedo tener un segmento de mi proceso que esté por acá. Y acá tenga mi código. Código. Y ahí tengo, no sé, X, Y, Z. Ese es mi código. Y tengo un segmento para esto. Eso va a ser mi segmento. Después puedo tener variables en otro lado de mi proceso. Eh, lo puedo graficar por acá. Y puede tener, no necesariamente tiene que tener el mismo tamaño que este. Puede ser, sé, más chiquito ahí. Y acá tenga variables. Short. Short. A. B. C. Float. X. Y. Z. O lo que sea. Después podría tener un segmento de pila. También ubicado en cualquier lugar de la memoria. Si encuentro la forma. Acá.
Tengo el segmento de stack. Y ahora lo que estoy haciendo es, de alguna forma, diferenciando mi proceso en las partes que lo componen en la memoria, de forma no consecutiva, y para lo cual voy a necesitar primero digamos, un descriptor de un segmento y después un tamaño. Fíjense que el tamaño es variable. Esto lo puedo hacer, digamos, cada segmento que yo aplico, podría ubicarlo en cualquier lado. Podría ubicarlo acá, ahí, en los espacios que me quedan libres. También podría superponer segmentos. Podría superponer segmentos entre... Esto podría ser mis segmentos para un proceso. Pero podría agarrar otro proceso. Podría agarrar otro proceso para otro proceso 2 y definir este segmento como segmento, no sé, 3 del proceso 2. ¿Y qué estoy haciendo acá? Compartiendo información. O podría compartir el código, si se acuerdan el ejemplo que vimos del Notepad, que lo que decíamos es que podíamos, cuando nosotros abrimos un Notepad, lo que normalmente se hace es abrir un área, un proceso que abre un área de código por única vez, y después un área de datos por cada Notepad que yo abro. Bueno, yo abro por cada proceso este segmento, y mi código va a ser igual para todos. Lo único que va a cambiar es el instruction pointer, digamos, el puntero a la siguiente instrucción. Y los datos de ese otro proceso pueden estar acá. Y entonces va a leer este dato, este código con este dato. Y este otro Notepad va a leer este código con este dato. Entonces ahora los segmentos van a estar de alguna forma desparramados por toda la memoria. No van a ser consecutivos y van a ser de tamaños variables. Quiero ver si me quedó algo acá. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Parece muy, muy elástico esto y muy, eh, digamos, al mismo tiempo, al ser tan abierto y eh, tan, tan manejable, y cualquier proceso podría elegir cualquier segmento, que yo podría agarrar y decir, bueno, sí, soy un proceso tal y quiero, no sé, escribir en un segmento que se encuentra de acá hasta acá, siendo un proceso, un virus, ¿no? Supóngase, quiere ir y romper el código o romper los datos de otros procesos. Hasta ahí, como lo conté, parece que funciona bien y podría agarrar y decir, bueno, posicionate acá y romper la información. Esto no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque como proceso voy a tener que primero describir una dirección lógica. Esa dirección lógica me va a dar un segmento y un desplazamiento. Ese segmento, o sea, parte de la dirección lógica, me la va a dar algunos bits de esa dirección lógica, me van a describir un segmento. Ese segmento va a tener asignada una tabla de segmentos
el sistema operativo, que lo que me va a definir esa tabla de segmentos son primero los límites y después las bases de cada segmento. O sea, ya el sistema operativo está intermediando para que no cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Y con esa tabla de límites y segmentos voy a direccionarme físicamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como proceso? Decirle, bueno, yo quiero acceder a mi segmento, no sé, segmento 1. Ese segmento 1 voy a buscarlo y me va a dar un desplazamiento. Acá, en realidad en este caso sería el segmento 0, 1, 2, 3, 4. El segmento 4. Que va a tener un límite de tamaño L. Y el comienzo de ese segmento va a comenzar acá, en B, en la base B. Esto va a ser B más L, tengo el tamaño total del segmento. Y yo lo que tengo que verificar como sistema operativo es que el desplazamiento que me propone el usuario en la dirección lógica se corresponda o que sea menor que el límite que tengo definido, que fue creado al momento del inicio de ese proceso. Si no se cumple, se produce una interrupción. Y ahí el sistema operativo te va a tener que informar como usuario, no sé, error de segmentación te va a decir, o te va a decir, está tratando de escribir en una posición no válida o algo, que te informe de que no podés hacerlo. Si sí se corresponde, o sea que el desplazamiento que yo elijo es menor que el límite, quiere decir que estoy dentro del segmento que me asignó el sistema operativo. Y voy a poder escribir o leer. Entonces, de esta forma, yo podría seleccionar cualquier segmento de la memoria física, superpuesto o no, si el, digamos, si el sistema administrativo, si el sistema operativo administra estos valores de la tabla de segmentos. Entonces, segmentación. Una dirección lógica estará compuesta por un número de segmento S y un desplazamiento D dentro de ese segmento. El número de segmentos se utiliza como índice de los segmentos. O sea, es ese 4 que yo les dije acá. 0, 1, 2, 3, 4. Ese sería el índice. Y el desplazamiento D debe estar comprendido entre 0 y el límite obtenido de la tabla de segmentos. Si está fuera de este límite, se produce una interrupción, un segmentation fall o lo que sea. Quiero ver algo. Quiero no me olvide de nada. Bueno. Después voy a tener voy a tener un selector de segmento. Ese selector de segmento va a ser este selector de segmento, va a ser este S que yo tengo acá. Que lo que me va a definir o me va a seleccionar un descriptor. El descriptor va a ser lo que tengo acá, el contenido de la tabla de segmentos. Y el selector de segmento, lo que puedo seleccionar es, digamos, el índice,
O sea, el índice que tengo acá, 0, 1, 2, 3, 4, y el resto de los que tengo acá. Después tengo un indicador de qué tipo de tabla de descriptor voy a seleccionar. Podría seleccionar dos tipos de tablas, o sea, esto está de alguna forma abreviado acá, ¿no? Como tabla de segmentos, pero esta tabla de segmentos pueden ser dos tablas de segmentos. Puede ser una tabla de descriptores globales, una GDT, o una tabla de descriptores locales, una LDT, que es esto que tenemos acá, una LDT o una GDT. Y después con el acceso que yo quiero acceder. Request Privilege Level, RPL. Esto puede estar, a ver si, no sé si más adelante lo menciono. Déjenme buscar a ver el RPL. No les quiero decir. El RPL es, digamos, con el nivel que voy a acceder a ese descriptor. Si soy nivel kernel o nivel usuario. Eso quería verificar. Pero igual acá y algo no me cierra. Sí, digamos que es con el nivel de privilegio que voy a acceder a ese descriptor de segmento. Y entonces voy a tener una tabla de descriptores globales y una tabla de descriptores locales. O sea, tengo dos tablas de estas. Una local y una global, por cada proceso. Cuando el procesador está en el nivel de privilegio cero, tiene acceso a una serie de registros y estructuras de datos que permiten controlar el comportamiento del procesador, el manejo de la memoria, etc. Las tablas de descriptores globales, GDT, y las tablas de descriptores locales, LDT, contienen la información de los descriptores, que es lo que les dije recién, referentes a los diferentes segmentos existentes en el sistema. Descriptores de segmento, los registros de segmentos CS, DS son índices, o sea, son selectores sobre dichas tablas. O sea, yo para cargar un segmento voy a tener que cargar primero un selector, que es este de acá, un selector. ¿Y dónde lo cargo? En un registro de segmento.
CS es el segmento de código, DS es el de datos, stack segment, esto sería stack segment, extra segment y este file segment. Y GS, no me acuerdo qué era, global segment o no sé qué será. Esto es code segment, data segment, stack segment. Cargando estos registros de la CPU, cargo los descriptores, los selectores de segmento. Con los selectores de segmento apunto a la tabla de segmentos en función si es LDT o GDT, y con estos descriptores obtengo la posición física, o sea, de la base más el límite, y después le sumo el desplazamiento. Eso es lo mismo que antes. La tabla de descriptores utilizadas en los segmentos se acceden utilizando los GDTR, registro GDTR y LDTR, que apuntan a las direcciones base de las tablas de descriptores. ¿Qué problema tenemos acá? Que al igual que en paginación necesitaba algo que me diga dónde comienza la tabla de descriptores. Porque si no, no voy a tener control de dónde comienza, cómo sé el desplazamiento en función de dónde. Bueno, el comienzo de esta tabla de segmentos me la va a dar, si es GDT, el GDTR, que es el registro de la GDT. Y si es un LDT, o sea que si quiero acceder a una LDT, que es la tabla de descriptores locales, me lo va a dar el LDTR, la dirección base, donde comienza. Y una vez le sumo el índice, obtengo el descriptor, y con el descriptor le sumo el desplazamiento y llego a la dirección física. Es medio un chino, ¿no? Como que necesitas muchos índices y apuntadores y descriptores y selectores. Quiero ver si me preguntaron algo. No. O sea, esta tabla va a estar apuntada por el GDTR o el LDTR, que apuntan a las direcciones base de las tablas de los descriptores. Y estos son los descriptores, la forma que tienen los descriptores de segmento. Este es el data segment, code segment, system segment, estos son ya de sistema, pero vayamos a un ejemplo que tenemos acá. Fíjense, estos son bits del 24 al 31 de la base, bit del 16 al 23 de la base, y o sea, con estos bits de acá, más estos bits de acá, más estos bits de acá, tengo la dirección base del segmento, o sea, es esto de acá, esta base. Este grafiquito, digamos, está como depurado, está, digamos, mejor presentado para no presentar esta dispersión de bits por todos lados, pero tiene la misma información, este descriptor. O sea, cada una de estas entradas va a tener 64 bits. Y después voy a tener el límite de 0 a 15. O sea, el mayor tamaño que puedo tener es un límite de 2 a la 16 bytes. No, no, gracias. Después, no, perdón, acá tengo más bits. 2 a la 20. De la 0 a la 20. 2 a la 20. 2 a la 20 bits. ¿Qué más?
bit. Un segundo. Bit. ¿Hace falta que pongas a lavar ahora? Se escucha todo el lavarropas, el coso, los platos. Estaba viendo, tengo una diferencia, que no la recuerdo en qué bits está, entre si es un si es un descriptor de códigos o de datos. Bueno, ya lo veré un poquito más adelante. Bueno, esto sería la explicación. Fíjense, tengo el selector el selector de segmento. Esto sería tabla de descriptores, que puede ser GDT o LDT, y la dirección base me lo apunta el GDTR o LDTR. Le sumo el desplazamiento al descriptor y obtengo la dirección lineal de 32 bits. Acá le ponemos dirección lineal porque esto sería como acceder a una dirección inicial de donde comienza ese segmento. Quiero ver si nombré algo acá. Ah, bueno, estoy contando los chistes después. Bueno, hasta ahí sería, hasta acá sería segmentación. Nosotros lo que vamos a ver ahora es segmentación más paginación. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero lo que voy a tener es una dirección lógica. Esa dirección lógica es lo mismo que teníamos en este comienzo, digamos, en la segmentación. Primero vamos a aplicar la segmentación. Esa dirección lógica, esto que tengo acá, va a constar de un segmento y de un desplazamiento. Con esa dirección lógica voy a llegar a lo que se conoce como dirección lineal, que va a ser aplicada esa dirección lógica a la unidad de segmentación. La unidad de segmentación va a sacar esa dirección lineal y esa dirección lineal se la va a pasar a la unidad de paginación. Ahora estoy segmentando y paginando, las dos cosas. Y la unidad de paginación, ¿qué es lo que me va a dar? La dirección física, de donde comienza el marco. De la memoria física más un offset, que lo voy a obtener de la dirección lineal. Y llego, acá CPU, no, memoria. Y ahora sí, voy a llegar a la dirección física de la memoria. Segmentación, a ver qué es lo que quise poner acá. Segmentación más paginación, modo real. Paginación y segmentación están apagadas, están en off. Y acá lo que se hace es segmento más offset, no hay ni segmentación ni paginación. Entonces, fin, no hay nadie más feliz que el que no sabe, la vida es bella. Esto lo que quiero decir es que yo cuando seteo al procesador en modo real, no activo ni paginación ni segmentación. Y la forma de acceder a la memoria es con un segmento y con un offset. Y es todo perfecto porque no me meto en estos líos que estuve explicando recién, de segmentación y de paginación. Si yo, por el contrario, activo paginación y activo segmentación, activo las dos formas de asignación de memoria, segmentación y paginación, lo que hago es activar el modo protegido del procesador. Y ahí sí, primero tengo que tener un selector de segmento más un offset. Con el selector de segmento se carga en los registros de la CPU
que vimos recién, dependiendo sea código. Quiero ver si cambié algo. Y esto lo toqué todo. Bueno, no importa. Después lo voy a modificar de nuevo. Sea código, datos, stack, etcétera. Una vez que tengo cargado esto, tengo el selector cargado. Y con el selector y cargando como es el GDTR y el LDTR, obtengo la dirección base de la GDT o de la LDT, dependiendo del valor de TI, de los bits de TI, bits o bit, era bit, es uno solo. Es el bit de TI que indica si es LDT o GDT. Y además los niveles de privilegio, si es nivel kernel o nivel usuario. Esto es lo que acabo de decir, en los registros GDTR y LDTR tengo la dirección física de donde comienza la GDT y la LDT. Con el índice obtengo el segmento y el límite, verifico que el límite sea mayor que el offset, si no se produce una interrupción, si no se produce una excepción o una interrupción, segmentation fault. Si está dentro del límite, con este segmento, base y offset, llego a la dirección lineal de 32 bits. O sea, ya apliqué todo esto que tenía acá a la unidad de segmentación y llego a la dirección lineal. Hice todo esto que tenía acá, dirección lineal. Una vez que llego a la dirección lineal, tengo que pasarle estos datos de dirección lineal a la unidad de paginación. Entonces, ¿qué es lo que hago? La unidad de paginación recibe la dirección lineal, esos bits que tenía, esos 32 bits que tenía de la dirección lineal, los voy a dividir en los 10 bits para la tabla de directorio, los 10 bits para la tabla de páginas y los 12 bits para la tabla de nada, para el desplazamiento. Tengo que seleccionar CR3 para, digamos, el sistema operativo va a tener que seleccionar CR3 para definir la dirección base de la tabla de directorios, donde empieza la tabla de directorios. Con P1 obtengo el desplazamiento dentro de esa tabla. Una vez que obtengo el desplazamiento de esa tabla, lo que me va a dar es, si volvemos a paginación, es lo que tenía acá, me va a dar la dirección base de la tabla de páginas. O sea, me está apuntando ahí. La dirección base de la tabla de páginas. Sería esto de acá, la dirección que obtengo es la dirección física donde comienza la tabla de páginas. Y con P2 indica la posición a la que me tengo que mover dentro de la tabla de páginas. Y ahí tengo el índice dentro de la tabla de páginas. Con ese índice de la tabla de páginas, apunto al contenido de la tabla de páginas. Y el contenido de la tabla de páginas, ¿qué es lo que me da? La dirección física del marco de páginas. Entonces, finalmente, el contenido de esto que tenía acá atrás me indica la dirección física donde comienza el marco de la tabla de páginas. Le sumo el desplazamiento de esos 32 bits que tenía antes y llego a la dirección física donde tengo dato o código. Eso va a depender de qué fue lo que seleccioné en el esquema de segmentación. Eso lo puedo seleccionar acá. Si seleccioné un selector de segmento o un selector de datos. Perdón, un selector de código o un selector de datos. Y acá no me acuerdo me falta un bit todavía. Bueno, voy a seguir y ahora voy a ver si lo encuentro.
¿Qué más? Y ahí lleva la dirección física. Selector selecciona de la GDT y la LDT el descriptor de segmento de 16 bits con bits de P protección y G si es LDT o GDT. Tengo probabilidad de 16K de segmentos por proceso. ¿Por qué? A ver, 10. Voy a tener 8K. 2 a la 10. ¿Qué es lo que puse acá? Me corrijo el video de la semana pasada. Digo que son 4K el error. Un selector que es 2 a la 13 por 8 bytes. Un segundo. ¿Me apagás todo, por favor? ¿Me apagás? Porque estoy en un momento que tengo una nube en la cabeza y tengo el ruido. Ahí estoy. Tengo la posibilidad de 16K de segmento. No estoy recordando qué es lo que quise poner acá con respecto al cuatrimestre pasado, pero déjenme que el jueves se las vuelva a explicar, que quiero retomar a ver qué es lo que explicaba acá, porque encima me dice una página en función del video que hice de la semana, de la clase pasada, el cuatrimestre pasado. Pero bueno, hasta acá se entendió segmentación más paginación, hasta ahí. Olvídense. Exactamente, hasta, digamos, vimos primero paginación, en realidad tendríamos que haber visto primero segmentación, pero porque el sistema operativo lo que aplica primero es segmentación y después aplica paginación. Pero me parece que es más fácil entender paginación y después segmentación que al revés. Eh, déjenme ver. Y otra cosa es los 8K, estos serían. Esto es de 8 bytes. Ah, acá está, esto eran los 8K. Estos son 8192 posiciones. 2 a la 13. 2 a la 13. A ver, el selector de segmento. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahí entendí. El selector de segmento son 16 bits. Son 16 bits, del 0 al 15. De los cuales, para seleccionar el índice, no uso los 16. Uso los 16 menos 3. Uso 13. 13 son
8K. Y de ahí está, ahora sí. Son 8.192 posiciones por cada GDT o LDT. Y si cada registro, a eso iba acá, ahí estoy medio, el domingo me cayó mal, parece. Si por cada registro que yo tengo de LDT o GDT tengo, o sea, por cada uno de estos índices que tengo acá, por cada línea que tengo acá, ¿qué tamaño tiene cada uno de estos rectangulitos que tengo acá de límites y bases? Lo que tengo acá, estos 8 bytes. Fíjense, del 0 al 64. Estos son 8 por 8. 64 bits son 8 bytes. Entonces, tengo 8.192 posiciones a elegir, 8.192 posiciones de la LDT o de la GDT. Y cada una ocupa 8 bytes. Entonces, la tabla lo que va a ocupar es 64K cada tabla. A ver si le estoy pifiando, son 8 por 8, 64. Y 2 a la 13 es 8, está bien. 64K va a ocupar la GDT y 64K va a ocupar la LDT. Y a eso creo. ¿Cuánto ocupa, digamos, la información administrativa en la segmentación? Esto me da 64K por cada tabla. Si hay algo que no entendí, si hay algo que no entendí, si hay algo que no entendieron, va a estar acá. Todo lo que vimos, te abrí, bueno, esto se lo voy a tener que pasar, falló. Se ve que me quedó mal incrustado. Este es a mí cuando me explicaron paginación y segmentación me dieron este PDF. Si lo tengo en algún lado. Después se los voy a tener, se los voy a incrustar de nuevo, porque se ve que no quedó. Pero digamos, se explica los mismos temas. Lo voy a buscar, igual. Y esto es lo último que vamos a ver, pará. Quiero ver algo. Sí, porque lo siguiente es memoria virtual. Igual esto lo vamos a, como éramos tan pocos, lo vamos a retomar el jueves. No importa que me pise con todo lo que dije. Y después terminamos con memoria virtual. Pero voy a ver si encuentro este archivito. Tampoco. ¿Dónde me habrá quedado ese?
Si no lo encuentro acá, se los voy a pasar por WhatsApp porque ya me cansé. Esta es la versión más vieja. Siempre lo abrí. ¿Por qué no lo...? Bueno, este se lo voy a pasar. Calculo que el jueves lo voy a encontrar y se lo voy a pasar. ¿Se entendió hasta acá? Sé que es domingo y segmentación es un tema nuevo. Sí, sí, ya se quieren ir, me parece, ¿no? Yo les dije hasta las 11 y ya me pasé 10 minutos. Eh, ¿Se entendió paginación de nuevo? ¿Se entendió segmentación? Igual el jueves lo vamos a retomar. Bueno, entonces los voy a liberar y disfruten el Día de la Madre. Gracias. Corto así dejo de grabar. Chau, chau.